Una cosa que me comentan cada vez que menciona al Señor, una y otra vez en los vídeos, es la pregunta de a ver si Sabino Arana era racista. Y la respuesta es sí. Lo tengo detrás, ¿verdad? En este bachoqui se come muy bien, por cierto. Está bastante guay. Y aparte de eso, pues comentar unas cosillas, ¿no? Porque este tema es una cosa que trae mucha polémica a día de hoy. Sabino Arana, por supuesto, es muy utilizado como símbolo en el movimiento Jeltzale, que no en la izquierda abertzale. Esto es, en el PNV, que no en EH Bildu. En el PNV, bueno, se utiliza un montón. Está el Aberri Eguna, que es el día en el que Sabino Arana se le reveló que Vizcaya era su patria. Su figura se toma siempre que se puede. Está la Fundación Sabino Arana, que entrega los premios Sabino Arana. Y una cosa que pasó en una entrega de premios, fue en enero, en la entrega de premios de enero, una secretaria del PNV hizo un discurso en el que comparaba a Sabino Arana y Martin Luther King, ¿no? Bueno, a ver dónde encontramos el nexo. Esa es buena. Entonces, se reclama mucho la figura de Sabino Arana desde el PNV. Ahora, ¿qué figura inequívocamente deformada? Vamos a dejarlo así, inequívocamente deformada. No solo que es el fundador del nacionalismo vasco, sino que es también pues, el creador de los símbolos, ¿no? Es el creador del neologismo Euskadi, es el creador de la ikurriña, es, qué sé yo, el creador del escudo moderno de Vizcaya. ¿Qué más te puedo decir? El creador de los nombres de su santoral vasco, que es básicamente el 90% de la gente que tiene un nombre en euskera tiene un nombre sabinista. Y en la izquierda abertzale también se hace el Aberri Eguna, que es otra referencia a Sabino Arana, pero no se le reclama de ninguna forma, no explícitamente, vamos. O sea, la reclamación es indirecta a través de lo que él pudo inventar, ya sea eso, la palabra euskadi, la ikurriña y estas cosas. Entonces sí, esto trae de cabeza a mucha gente. Pero la verdad es que para el nacionalista vasco medio, difícilmente Sabino Arana es ningún referente. No me voy a poner a hacer una encuesta, pero si la hiciese, probablemente el nacionalista medio, ¿no? Que lo pillo por la calle y le digo algo, seguramente me daría más como referente, pues qué sé yo, Mújica o quizás, qué sé yo, igual Johnny Dígoras. Bueno, Johnny Dígoras no. Igual Lehendakari Aguirre, ¿no? Muchos jeltzales me podrían hablar de Lehendakari Aguirre como figura referente. Igual me dicen Nelson Mandela o igual me dicen Lenin también. Pero bueno, muy poca gente nacionalista tiene como referente a Sabino Arana. Lo que quiero decir con esta parte del vídeo es que hay un símbolo que es Sabino Arana, que se reclama desde el núcleo del PNV, pero que en el nacionalismo vasco en general no es muy considerado de ninguna forma directa, que es indirecta a través de los símbolos que él creó. Y bueno, pasando a otra cosa, quiero responder a más o menos la secuencia de frases que suelen seguir a la presentación de si Sabino Arana era racista, a la presentación de esta cuestión, que es contextualizarlo. Esto es, decir algo como, bueno, sí, Sabino Arana era racista, pero era una cosa de su época, ¿no? Es una cosa de su época. A mí siempre me ha sabido bastante mal eso, porque suena bastante a justificarlo. Y justificar un momento histórico suena también a juzgarlo, cosa que es algo que yo no suelo practicar y no suelo recomendar, ¿no? Coger un momento histórico para juzgarlo. Es mucho más útil comprenderlo y contextualizarlo, en vez de juzgarlo y justificarlo, ¿verdad? Esa es una dinámica que yo desde luego animo a la gente a hacer con pues eso, la historia. Entonces yo quería abordar este tema que me parece bastante más importante, ¿no? El tema de su contexto, el contexto de Sabino Arana. Sabino Arana no inventó el racismo. Sabino Arana tampoco inventó la particularidad genética supuesta de los vascos. Para Sabino Arana, para su nacionalismo, era importante, por supuesto, estaba vertebrado por este tema racial que se manifestaba mediante los apellidos. Eso era algo muy importante para la génesis del nacionalismo vasco, pero no es algo que él inventó. El particularismo vasco en torno a la genética había salido ya desde mucho antes, incluso desde el siglo XVI ya tenemos gente mencionando temas al respecto.
Si era una leyenda o no, eso yo os recomiendo mirar el vídeo que tengo con Baskecraft, que quedó bastante majo. En él tratamos algunos de estos temas. Pero lo que Sabino Arana realmente necesitaba para, digamos, crear el nacionalismo vasco, esto es, la situación, la coyuntura política de aquel momento era el descontento frente a la pérdida de los fueros y el particularismo vasco que venía desde hace siglos. Esa mezcla era lo que necesitaba en la Europa del surgimiento de las naciones y de los nacionalismos. Y Sabino Arana no es el primero en postular un binarismo, ¿no?, entre vascos y españoles. Esto también lo hizo Agustín Chajo, el suletino, aunque bueno, sin mucho éxito. Sabino Arana es el primero que establece una política en torno a ello, establece una ideología en torno a lo vasco como contrario a lo español. O lo vizcaíno, podríamos decir, ¿no? Porque Sabino Arana empieza hablando de Vizcaya. Esto es, su patria es Vizcaya. A partir de 1882, Sabino Arana entiende Vizcaya como su patria. Eso sí, dentro de una federación de repúblicas que sería Euskeria y que a partir de 1896 llamará Euskadi. Y que en el número 1 de la revista Euskadi, 1901, habla también de la raíz etimológica de esta palabra, Euskadi, que es un neologismo, y habla de que es un neologismo que crea y no utiliza Euskal Herria, no quiere utilizar Euskal Herria en un sentido nacionalista, porque Euskal Herria, él se refiere a Euskal Herria como la gente que habla euskera. Entonces, para él, y lo dice así, los gitanos que hablan euskera son Euskal Herria, pero esa no es la nación que él quiere crear. Lo que él quiere crear es Euskadi, que es una nación basada en la raza y no en el idioma, que para él también era muy importante el idioma, ¿no? Y el vasco tenía que aprender el euskera, pero él quería excluir a la gente que no era de raza vasca. Y la raza vasca se manifiesta en los apellidos, y eso es muy importante, porque cuando crea el Euskeldun Batzokia, que es el germen del PNV, bueno, es el primer Batzoki, la pertenencia a este Batzoki, para la pertenencia a este Batzoki tenías que tener mínimo algunos apellidos vascos, y solo tenías voz y voto si tenías todos los apellidos vascos. Sabemos una exclusión, ¿no?, total. Yo quiero hacer hincapié en este punto de cómo era su contexto, porque claramente sí que había racismo, esto huelga a decir, ¿no? Claramente había racismo en esa época. Y es importante decir que Sabino Arana fue procesado varias veces, creo que 7 veces fue procesado, alguna cosa así, y ni una sola de ellas fue enjuiciado por algo como lo que llamaríamos hoy delitos de odio o racismo o algo así. Eso nunca pasó. Aunque sí que fue una crítica que él tuvo, pero no era lo más escandaloso que él llegó a decir. Él fue procesado por lo que hoy sería secesión o traición a España o sublevación. Y Sabino Arana, en cuanto lo busquéis, son archiconocidas sus frases racistas. Si lo ponéis en Google, seguramente lo primero que sale son estas cosas, así que tampoco lo quiero tratar demasiado, no por minimizarlo, sino porque yo creo que todos lo sabemos. Pero bueno, podemos hablar de, yo qué sé, de cuando Sabino Arana dijo que los españoles delinquen más, o que son unos afeminados, o que bailan muy raro y que los vizcaínos bailan mucho mejor. Y qué sé yo, o el artículo en Vizcaycharra en el que habla sobre los matrimonios entre vascos y españoles, ¿no?, que no pueden ocurrir, cosas así, ¿no? Yo creo que esto nos queda más que claro, y lo que me interesa es la recepción que tenía, porque él en este periódico Vizcaycharra, que son unas publicaciones muy importantes que él hacía, que es un periódico muy corto, de 1 o 2 páginas, casi todos los artículos son suyos. Estas publicaciones en Vizcaycharra representan su fase más radical y más racista. Gran parte de los artículos están creados para atacar a los maquetos y también a los maquetófilos, esto es, la gente que no participaba también en la exclusión y el señalamiento. Quiero decir que Sabino Arana atacaba a la gente que no comulgaba con su racismo, que era en realidad una cosa muy común, la gente que no comulgaba con ese racismo contra la gente que venía de fuera. Y esto es por dar ese contexto al que quiero hablar. Esto es muy difícil decir que Sabino Arana vivía en un contexto porque Sabino Arana se enfrentó a ese contexto.
y se enfrentó activamente a él. Hay otro artículo en Bizkaicharra también en el que, y esto no sale en casi ningún sitio en internet, en el que hay un suceso del que él habla, en el que el club bilbaíno, él se queja del club bilbaíno, los clubs de caballeros, ¿no? Que son una cosa muy común de esa época, porque admiten gente de fuera, ¿no? Gente pues, castellana y tal. Maquetos, ¿no? Admiten maquetos en el club bilbaíno. Entonces él lo que hace es, no sé si participa en ello, pero como que anima a la gente a ir a este club y como que van unos afines a Sabino y sabotean el club y entran y dicen que ahí no puede haber maquetos en ese club. Quiero decir que obligan a esa gente que está allí a que no acepten a la gente que venía de fuera. Luego también hay uno bastante importante que es un artículo que escribe sobre los errores catalanistas. Este también es buen artículo para entender ese contexto del que estamos hablando, en el que habla sobre cómo los nacionalistas catalanes están eligiendo los que venían, los trabajadores que venían, que se adaptasen, que aprendiesen la lengua y adoptasen pues eso, la cultura de ese sitio. Y él lo veía eso como un error. Y el mayor error para él es que un español aprendiese euskera. Esa era su mayor tragedia y que no había nada peor que eso. Que estaba bastante mal que un vasco no supiese euskera, pero que el que venía de fuera lo aprendiese, eso era mucho peor. Otra dimensión bastante interesante son las reacciones que provocaban los mensajes de Sabino Arana. Por ejemplo, Miguel de Unamuno, pensador, calificaba de esta forma en el Heraldo de Madrid este pensamiento. Decía, el calificativo más adecuado al movimiento, esto es al nacionalismo vasco, no es tanto el de separatismo como el de antimaquetismo. Es la cantinela de siempre, basada en profunda ignorancia del dinamismo social, ignorancia que es la base principal del movimiento antimaquetista, cuyo actual cabecilla, aunque no de talento, carece en absoluto de sentido histórico, a pesar de las historias de que tiene atiborrada la mollera. Entonces sí, podemos ver eso, ese tipo de racismo, el que él practicaba, ese en concreto, quiero decir, era uno que no era aceptado por mucha gente y él los señalaba y los criticaba. O sea, ese era el contexto del que quería hablar. Creo que ha quedado claro que no lo estoy diciendo en un sentido de juicio, porque realmente no tiene sentido hacer un juicio acerca de esto y menos trayéndolo al presente, esto es juzgando al PNV por ello, como sí se suele hacer. Por ejemplo, la derecha española, no sé, me acuerdo, Ortega Smith ha reprochado esto, Aitor Esteban, Ayuso también, recuerdo que lo reprochó hace no mucho. Bueno, es una cosa muy común que se reprocha al PNV, ¿no? Esta actitud de su fundador. Pero bueno, también es cierto, y esto tiene que dar claro, que el racismo es para nosotros a día de hoy la brújula moral y es el gran mal que nadie quiere ser, ¿no? Incluso de derecha o de izquierda. Es muy típico esta actitud de la derecha de decir que la izquierda son los verdaderos racistas, ¿no? Esto es aceptando que sí, que el racismo es esa brújula moral que tenemos a día de hoy. Y entonces es algo que nos escandaliza mucho a nosotros, pero bueno, es algo que no escandalizaba en aquel entonces. Eso espero que haya quedado claro. ¿Siguió existiendo el racismo, el nacionalismo vasco después de Sabino Arana? Sí, indudablemente existió durante mucho tiempo. Os quiero enseñar esta viñeta del periódico Euskadi que encontré de casualidad, que para mí ilustra muy bien esta mentalidad que tenía esta gente en los años 20. Se puede ver como un maqueto intentando convencer a un vasco del sur de los Pirineos o del sur del Bidasoa de que el que está al otro lado del Bidasoa no tiene nada que ver con él, ¿no? Podéis ver el juego ahí. Y luego también me parece bastante revelador un artículo que escribía de la Sota, no me voy a acordar de su nombre, es el hijo de Ramón de la Sota, empresario vizcaíno. De la Sota era hijo de un cántabro, claro, y por su apellido, según el estándar sabinista, no era vasco. Y escribió unos artículos en Yagi Yagi sobre cómo el odio a España no se podría traducir en odio a los inmigrantes españoles. Y estos artículos fueron muy criticados por sus propios compañeros en la publicación, que, bueno, os dejo, todos estos artículos los voy a dejar aquí,
Y en unos artículos básicamente justifica, un compañero suyo justifica ese odio a los españoles. Bueno, tampoco le da muchas vueltas. Y eso es en tiempos de la Segunda República. Después de eso, sí, claramente hay una moderación de ese discurso. Yo creo que con Arzallus todavía existía un discurso de particularismo genético del nacionalismo vasco, que seguramente murió ya ese discurso cuando él salió del PNV. A mí me parece que lo podríamos marcar ahí. En cuanto a la izquierda abertzale, existió también desde su génesis, que podríamos ponerla en los años 60, ¿no? También se podría decir que en la Segunda República había una especie de izquierda abertzale, pero bueno, se suele poner en los años 60. Por ejemplo, en una obra fundacional que es Baskonia de Krutwig, Krutwig habla sobre cómo no pueden ser ellos racistas. Los nacionalistas vascos no tienen que dejar ese racismo atrás. También Krutwig era no vasco según los estándares sabinistas, ¿no? En eso también podéis mirar que hay un patrón. Pero eso sí, Krutwig también deja claro en su obra, por cierto está aquí, Fernando Sarraíl y Arza es seudónimo, y también pone Buenos Aires, pero no fue publicado en Buenos Aires, fue publicado en Bayona. 1962. Y en el mismo libro habla sobre que, bueno, que tampoco hay que exagerar, porque los negros vascos no van a ser, eso no hay que exagerar, ¿no? Lo dice así, ¿eh? Pero también es una cáscara de la que se van a ir desprendiendo durante la democracia. Y van a adoptar este discurso que a día de hoy es ampliamente aceptado en el nacionalismo vasco, más bien no se acepta otro que ese, que es el de que ser vasco, esa identidad, es el idioma. Ser vasco es el idioma y no otra cosa, no existe nada más. Los que nacen a día de hoy aquí son vascos también, aunque no hablen el idioma. Incluso los que llegan también son vascos, aunque no hablen el idioma, aunque no hayan nacido aquí, sí es como su voluntad. Si es su voluntad, son vascos. Y a día de hoy dirigentes de Bildu, incluso del PNV también, dicen cosas muy parecidas. Aitor Esteban también dijo hace poco que el próximo líder del PNV se podía apellidar Martínez o Hassan. No, lo dijo así sin más. Entonces, esas posturas de Sabino yo creo que no tiene ningún sentido seguir reprochándolas al nacionalismo vasco, seguir con ello. Si bien está claro que el PNV, después de un siglo de un proceso, ¿cómo diríamos?, mesianizante del fundador, de su maestro, Sabino Arana, pues igual no pueden simplemente decir, oye, que no, que nos hemos equivocado, ¿no?, que dejamos ahí el asunto. Igual no pueden decir eso. Sí, y eso viene a ser el asunto. Sabino Arana murió en 1903. Alguna vez me han dicho como... no sé por qué la gente lo tiene tan claro, pero inspiró a los nazis. No, eso no queda en ningún sitio documentado. O se inspiró en los nazis. Bueno, en 1903 no había tal cosa. Y es una pena que este señor se muriese en 1903 por una cosa, y es que si hubiese vivido un tiempo más, si hubiese vivido 120 años más y hubiese llegado a nuestros días, le hubiese flipado los grandes avances que ha habido en los últimos años en la arqueogenética, que son una cosa apasionante y que explican muy bien eso de la genética vasca y de dónde pudieron venir, ¿no? El tema de Western Hunter-Gatherer y los Yamnaya y todos estos, ¿no? Sí, eso mola mucho, lo hubiese molado mucho. Es todo mi comentario al respecto. Decidme qué opináis de todo esto, o reservároslo, como prefiráis, pero yo os leo encantado. Esto es donde antes estaba la cárcel de La Rínaga, que es a día de hoy pues, un rincón de Solocoeche, pues estaba en este bloque de aquí, y es la cárcel en donde estuvo este señor. También es una cárcel con mucha historia ya en la guerra civil, hubo un montón de represaliados, primero durante la República y el gobierno de Euskadi, y luego durante el franquismo. Orduan, irakurriko olerki hau, berak idatzitakoa hementxe bertan kartzelan, eta garai hartako bizkaieran dagonez, orduan jarriko tasamen behien azpitutuloak ja castellanos, vale? A ber, zezaten da ben. Zer ikusten da ben neure begilok hau dana dakuztu galduta, berezi baso muru eta mendi, uri, basarrita dana, motxak sartuta, saloberiok ara birrindu da bela, hil nahiago dut ikusi baino aberriaren amaia.
No zeuskotarrak jaungoikoaren izen deuna aiztu leneben, orain motzak lez lotxuten dabe loidun erdera zeiten, ekandu honak itxita baltzak hartu ditube gaur hemen, goiko jaun ona errukizadi aiztu zaben hoi bai arren. Ezaga zube, euskotarrak ba, nun diran zuben herriak, ez dira agertzen inun bez, zuben azaben lagizak. Motzak sartuta zuben etxion, dira menjabe nagusiak, ez esan inoz mendionek ba dirala zuben mendiak. Herri gaxua, jaio nintzen ni zeure hil orduan heltzeko. Zergatik ama zeure semiok ez dira izartzen ondino. Ama hilgo zara motzen azpilan, hilgo zara zeu betiko, itxaron ama, jairon biot neure odolau lehenago. Y este poema pues tuvo su repercusión y su fama. Durante la Guerra Civil, en la revista Gudari, aparece este póster, como con los primeros versos, y además de eso está el batallón de los Yagi Yagi, que es Lena Goil, que es el mismo nombre del poema, ¿no? En referencia a ese poema. Ahí va. Ahí va.